Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Gott, estoy con mi esposa Yolanda, hablando de la prosperidad en las Escrituras. En el programa anterior vimos que Dios quiere que seamos prosperados, como dice en Tercera de Juan, en todo, así como prospera nuestra alma. Es donde tenemos que procesar una nueva normalidad en nuestra vida. Una normalidad que impide que se infiltre la pobreza en nosotros. La pobreza no es de Dios. Dios es un Dios de abundancia. Es un Dios a veces de exageración cuando vemos el cielo, los planetas, las estrellas, galaxias. Vemos una mentalidad de abundancia, de prosperidad. Dios no hizo la creación, ¿cómo te voy a decir? Escatimando por aquí, por allá. Dios creo que lo disfrutó. Voy a hacer tantos, cientos de millones de estrellas. No era necesario, pero así es Él. Esa es su grandeza. No tiene recursos limitados. Entonces, ¿por qué se iba a limitar en la creación? No es su esencia. No. Su naturaleza no es escatimar y no es a ver cómo le hago para hacerlo con menos. Dios es un Dios de abundancia, Sí. pero es la esencia que hay en Él. Y podríamos decir, ¿cuál sería lo contrario? Una persona que no piensa en abundancia, ¿por qué es? Porque hay un ingrediente de temor allá adentro. Claro. Y Dios no tiene temor de nada. No. Entonces es abundante de todo. Sí, claro. Claro. Sí, no. Es parte de su naturaleza. Sí. No, Él no busca a ver cómo me puede salir más barato. No, ni regatea. No. Y es algo que tenemos que aprender también. No regateas. No. Si Dios está bendecido con el dinero para comprarte lo que se te propone, cómpralo, págalo, bendice a esta persona que lo está vendiendo. A veces piensan, no, si no regateo me roba. Pues ni es tu dinero, Dios te proveyó este dinero. Entonces, bendice, enseña a la gente. Sin temor. Yo creo que aquí el ingrediente principal es lo que hay atrás de toda esta falta de, yo creo que dos cosas, el temor y también la identidad o el autoestima de la persona. No me merezco tener esta prosperidad. También. No soy digno, yo ya aprendí a vivir así, he vivido así toda mi vida, eso no es para mí y me conformo con lo que tengo. Y está bien, es tu decisión finalmente. Sí, tú decides. Pero la oportunidad de prosperidad siempre está ahí. Y como hablábamos en el programa pasado, no estamos hablando nada más de dinero. No. Es una mentalidad de prosperidad. Exacto. No es nada más cuántos ceros tienes en tu cuenta de banco. No. Es la mentalidad de pobreza o la mentalidad de prosperidad divina. Exacto. De hecho, la prosperidad es relativa. No eres próspero de la misma manera en un país primer mundo que tercer mundo. Entonces, no se trata de números fijos, se trata de estilo de vida donde no tenemos límites para tener y vivir las cosas ahí que nos gustan. Hacer lo que hay en nuestro corazón. Y Dios concede los deseos del corazón. Así es. Y nada faltará. Jehová es mi pastor. Entonces tenemos que creerle a Dios. Que los versículos no sean solamente escrituras bíblicas o pasajes religiosos. La Biblia no tiene nada de religioso. La Biblia es la verdad sobre tu vida. De hecho, Jesús no era religioso. No estaba muy contento con los religiosos, que eran los fariseos. Claro que no. Y Jesús era espléndido. Cuando vinieron ahí a cobrarle sus impuestos, le dice a Pedro, saca un pez del mar, saca un pez, en la boca del pez hay una moneda de oro. Él le dice al que cobraba los impuestos, págate con esto. Y ya que estás en esto, paga también los impuestos de Pedro.
Así debe de ser. Porque siempre va a haber, nada me faltará. Así es. ¿No? Entonces, si no prosperamos, debe de haber algo que nos impide la prosperidad. Hay impedimentos, hay obstáculos a la prosperidad que tenemos que conocer, porque conociendo esto vamos a tener el poder de prosperar. Y voy a empezar con el primero. El primer impedimento a prosperar es la codicia. La codicia es tremendo porque provoca queja. Si por ejemplo te estás quejando de tu sueldo, de tu trabajo, es codicia. Otros ni cuenta nos damos que estamos en codicia. Es cuando decimos, cuando tendré mi aumento de sueldo estaré contento. O haré tal cosa. O haré más cosas. Ajá. Eso es codicia. Porque la intención es cuando tengo un aumento, porque con lo que tengo no quiero que se me acabe, no quiero que se baje, no quiero sacrificar esto. Entonces yo no doy, no hago, no me muevo, hasta ver si sí es cierto que voy a tener más. Así es. Y cuando llega ese más, vuelves a decir lo mismo. Sí. Es un tope, siempre. Sí, siempre, siempre. La codicia es querer lo que no debes tener en el contexto de ambicionar, anhelar, desear, envidiar, ¿no? Guardar rencor a alguien. ¿Cuántas veces la codicia es con rencor? ¿Y por qué él tiene más que yo? ¿Y por qué Dios lo bendice más que yo? Tú no sabes. Tal vez está haciendo cosas que tú no haces. Sí, y otro lado es de, ¿qué tienes en tus manos? Claro. Cuando Jesús estuvo ahí predicando, había 5,000 hombres, mujeres, niños, 20,000 personas tal vez, ¿no? Y viene uno de los discípulos diciendo, mira, podemos alimentar a los demás, pero tenemos unos panes y unos peces. Jesús no empezó a decir, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que no te das cuenta? ¿Que no te das cuenta que son 20,000? Y que eso es nada más para uno. Además era un niño que estaba ahí, un muchachito. No, Jesús tomó esto. Lo levantó, le dio gracias al Padre. Después lo repartió a los discípulos. Y cuando ellos empezaron a dar, arrancó el milagro. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Qué haces con tu quincena? Ay, es que no me alcanza, nunca es suficiente, no sabe en qué mundo vivimos y hay muchos gastos. ¿Y te quejas? ¿O tomas la actitud de Jesús, Padre Celestial? Te entrego mi quincena, te doy gracias por ella y después de haber dado gracias, la voy a gastar. No se te va a acabar. No digo que gastas ahí estúpidamente, pero la usas. Dios te bendice con esta quincena, no es una maldición. Lo que pasa es que vemos que mucha gente maldice su dinero, maldice sus ingresos. Entonces no puede prosperar porque hay codicia ahí que te provoca maldecir lo que Dios te ha dado como bendición. Créele a Dios que lo que Él te mandó va a ser suficiente. La cosa es de establecer un presupuesto, saber cómo lo vamos a repartir, cómo lo vamos a hacer, con quién, a dónde. Y te sorprenderías de ver el resultado que hay después. La queja nos destruye nuestras finanzas, nos destruye la vida. La gente que se queja, pues no te encanta andar con ella. ¿Verdad? Pues no tienes otra cosa bonita que decirme. Es una falta de agradecimiento. Y cuando Dios bendice es cuando veo un corazón agradecido. Sí, pues sí, le da ganas de dar más. Todo padre está contento. Yo creo que a cualquiera, a Dios y a cualquiera. Exacto, ¿no? Entonces, primera cosa que vemos, la codicia es un problema. Vamos a un corte y regresamos.
regresamos con lo que estamos hablando acerca de la prosperidad en las Escrituras. Estamos viendo impedimentos, obstáculos para prosperar. Vimos que la codicia es uno de los grandes obstáculos que vamos a encontrar en nuestras vidas en cuanto a prosperar. Pero quiero hacer una paréntesis aquí acerca de señales de mentalidad de pobreza. Yo creo que cuando identificamos estas señales de una mentalidad de pobreza, vamos a avanzar, vamos a corregir, vamos a trabajar en el alma, ¿no? Va a prosperar nuestra alma para prosperar, ¿verdad? La primera señal: guardas todo hasta lo que no sirve. A veces acumulamos cosas que no sirven. El ejemplo que vemos en todas las casas. La pluma que agarras que no sirve, que quieres escribir y no sirve, la vuelves a meter, no la tiras, agarras la que funciona. Tírala. O muchas veces las azoteas de muchas casas están llenas de cosas rotas, viejas, que ya no tienen ningún uso, pero ahí están, ¿no? Sí. Es como un sentido de no me quiero desprender de esto, ¿no? Exacto. Entonces, hay que saber tirar las cosas que no sirven. Si no es así, vas a tener problemas cuando Dios te va a decir, da. Ya no vas a poder dar porque tienes esta mentalidad de guardar todo hasta lo que no sirve. Porque un día Dios te puede decir, ese traje, saco, bolsa, sombrero, yo qué sé, ¿no? Ese coche, esa casa, eso, lo que sea, ¿eh? Sí, claro. Dios te puede decir, regálala a tal persona. Y si no tenemos este entendido de que es más bendecido dar que recibir, porque hay codicia en nosotros, nunca vamos a poder dar y tener esa bendición de regreso. Sí, exacto. Es ahí donde nos atoramos muchísimo. Y además guardamos cosas que no sirven. Entonces Dios no te puede decir, da estas cosas. Lo que tienes no sirve. Entonces no es bendición regalar cosas que no sirven. Entonces tenemos que saber dar con frecuencia mientras las cosas que das están en buen estado. Porque muchas veces damos, es que no me sirve, se lo voy a regalar. A lo mejor a él sí le sirve. No, eso no es bendición. No es bendición. Entonces, cuidado. Primera cosa, guardas todo hasta lo que no sirve. Segunda cosa, siempre tienes que limpiar el plato ahí de tu comida hasta que ya no queda nada. Cuando que está sale muy más rico limpio antes de comer. No. O el tubo de pasta de ¿cómo se llama? De dientes. De dientes, que lo enrollan ahí. He conocido unos que lo cortan al final, al revés, lo abren y van con el cepillo de diente ahí. No, es tremendo esto. No, eso es una señal de pobreza. Tíralo cuando todavía tiene un poco, porque la gente que recoge la basura lo puede usar. Y va a estar contento de encontrar ahí un tubo de pasta de dientes con algo que les puede servir 2 o 3 veces. No, pero no hay que exprimir ahí. Qué tremendo, ¿no? Otra cosa, calculas tus diezmos con calculadora, y das ahí 273 pesos 50. No puedes dar 2.80. ¿Te vas a empobrecer porque das 2 pesos y medio? No, 10%. Pues aprovecha los 2 pesos extras, es ofrenda. Sí, claro. Y a lo mejor el Señor te va a decir un día, ¿no? Da más. Vacía tu cartera. Ay, no, ¿cómo? ¿No? Porque no estamos acostumbrados a desprendernos de querer así exprimir, como dices tú, hasta el último centavo. Exacto. Me acuerdo de una historia que el hermano Wayne Myers cuenta en uno de sus libros, que dice que estaba en una reunión, ahí un congreso, y se levanta una ofrenda y Dios le dice, vas a dar todo lo que tienes.
Entonces el hermano Wayne dice, está bien señor, pero no hay gasolina ya en el coche y me voy a 200 kilómetros después de esta reunión. Pero Dios dice, das todo, entonces da todo. Y saliendo del lugar, del seminario, alguien atrás de él le dice, hermano Wayne, ¿me podría dar también un aventón? Porque voy hacia allá y yo me enteré que usted va. Dice, no, pues va a empujar el coche por lo menos. Y arranca el coche y se van. Y cuando arranca el coche, la persona que le ha pedido el aventón le dice, hermano, la gasolina va por mi cuenta. Gloria a Dios. Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. No, pero tenemos que ser libres, desprendernos de toda esta opresión financiera que pone el diablo con este temor que mencionabas. Así es. Pero Dios nunca nos va a abandonar. Hay que aclarar también, cuando hay fe. Ah, claro. Cuando hay fe, porque si no, Dios se mueve por la fe. Sí. Está viendo, bueno, a ver, te estoy diciendo que des todo lo que traes, regresando a tu ejemplo. Sí. ¿Tú crees que yo no sé que tienes que ir a 200 kilómetros? Claro que sí. ¿Tú crees que yo no sé que te va a faltar gasolina? Yo sé. Claro. Yo voy a suplir, ¿no? Esa necesidad. Todo es una cuestión de fe. Sí. Y hubiera dado la mitad, por ejemplo, pues a lo mejor ni le alcanzaba tampoco para llegar, hubiera sido estresadísimo todo el viaje, ¿verdad? Y además, bueno, pues no hubiera sido bendecido. Claro. Entonces, es tan importante calcular tu diezmo, no con una redondea, okay. Para arriba, no para abajo. Sí. Otra señal. Siempre te quejas sobre lo que cuestan las cosas. Es que es caro. No, ¿viste cuánto cuesta esto? ¿Ya? ¿Qué es caro para ti? Caro no es un concepto que lleva verdad. Es relativo. Así es. Una Biblia así es más cara que las pequeñitas que nada más tienen el Nuevo Testamento. Cuesta más. Cuesta más, pero no es más cara. Pero no es más. Porque tengo comentarios, porque tengo todos los libros, porque tengo también una extraordinaria concordancia, porque tengo los mapas, porque tengo, etcétera, etcétera. Es lo mismo, puede decir, ¿un Mercedes es caro? No, es lo que vale. Que no te alcance es una cosa. Pero es lo que vale. Porque estás pagando un precio más alto, pero estás obteniendo más beneficio por lo que estás pagando. Exacto. Entonces no es caro, es un precio justo. Es un precio justo. No. Otra cosa, por ejemplo, nunca digas no me alcanza. Diga que no es el momento todavía, pero te va a alcanzar. No. Y otra cosa, muchos ni siquiera voltean a ver las cosas caras, como ropa de diseñadores, coches, no sé, casas, marcas, sueños, viajes. el viaje que quieres hacer con tu familia, que dices, Sí. no, imposible. Sí. ¿Sabes? Te Para tienes Dios que no hay nada imposible. entrenar a esto. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que estamos ahí. Nos queda un minuto, nos dicen, entonces sí, voy a dar este ejemplo que nos dio Bob Harrison un día, que es extraordinario. ¿Sabes? Cuando tú dices, es que son cosas caras, empieza a ir a las tiendas caras, Saks, Fifth Avenue, etcétera, ¿no? Y empieza a ver las cosas que a ti te gustaría, por ejemplo, la ropa, ¿no? Y empieza a ver los precios. La primera vez te da tal vez un infarto, pero Dios te sana. Pero regresa y regresa y regresa, hasta que un día estos precios ya para ti son normales. No son los que todavía tú puedes permitirte, pero ya son normales en tu mentalidad. Entonces, cuando va a llegar el dinero, cuando vas a empezar a prosperar, podrás tener estas cosas, pero tienes que prepararte antes, si no siempre serán cosas inalcanzables para ti. Y depende de lo que anhelas, ¿no? Claro. Porque estás poniendo un ejemplo ahorita de algo que es material. Sí, claro. Pero puede haber muchas otras cosas que anhelarías tener o anhelarías hacer y
te estás boicoteando ese sueño Sí. porque crees que no puedes, porque crees que no te lo mereces, porque no estás acostumbrado a verlo en tu familia, porque nunca lo has tenido, porque lo sientes alcanzable. Y la prosperidad de Dios es alcanzable Así es. cuando alguien anhela algo con un propósito correcto que va a honrar a Dios cuando lo tiene. No se trata de hacerse sueños vanos y Ridículos a veces. Pero no. o sea, hay que aclarar Sí, claro. que es con un propósito y que Dios te dice, Dios te puede decir, ve y hazlo. Sí, claro. Y lo vas a hacer. Muy bien. Pues aquí acabamos por el día de hoy, por este programa acerca de la prosperidad en las Escrituras. La verdad, sí, hemos sido muy bendecidos con todo lo que Dios nos está hablando acerca de esto. Modifica nuestra manera de pensar y vamos a seguir en los programas que siguen. Entonces, nos despedimos de ustedes, pero recuerdan, siempre en victoria.